Buenos días, compañeros y profesora. En el día de hoy le tocó al grupo número 9 hablar sobre los delitos contra la propiedad intelectual. Este grupo está conformado por Catherine López, José Córdoba, Eliezer Magallón y Carla Sánchez. En esta charla vamos a presentar el concepto de delito contra la propiedad intelectual, los tipos de delitos que existen y los artículos que se establecen en el Código Penal que sancionan estos tipos de delitos. Comenzaremos explicando los delitos contra la propiedad intelectual. Primeramente deben entenderse como la vulneración de los derechos de los autores respecto a la explotación económica de sus creaciones. El principal objetivo de estos delitos contra la propiedad es un beneficio económico directo o directo, con la intención de perjudicar a un tercero, o llámese plagio, o distribución, o reproducción, que comunique a un público, o en parte o en su totalidad, una obra científica, artística o literaria. En el Código Penal está tipificado en los artículos 262, 263, 264, 265 y 266. Les voy a proseguir a explicar los artículos 262 y 263. El 262 dice lo siguiente: se encuentra en el capítulo 6 del Código Penal, en la parte de los delitos contra la propiedad intelectual, sección 1. Dice, se impondrá pena de 1 a 3 años de prisión o 200 a 400 días de multa, quien, sin importar la correspondiente autorización del titular, fuera de los límites permitidos por las normas de derechos de autor, realice cualquiera de las siguientes conductas. Solo proseguiré a explicar uno de los numerales, que será el 8. Incurra en la infracción dolosa o de piratería lesiva de derecho de autor o de derechos conexos que no tenga motivación directa o indirecta de ganancia económica y cause un daño económico mayor a una infracción de poco valor. El artículo 263 dice que en los casos que se utilice el numeral 2, que se utilice ejemplares de la obra sin autorización y los ponga a disposición del público, inclusive la distribución de fonogramas, tendrá pena de 2 a 4 años, ya que no tendrá la autorización dentro de los límites permitidos de las normas del derecho de autor. ¿En qué consisten los delitos contra la propiedad intelectual? Pues más que todo podríamos decir que son las infracciones que se cometen y que tienen su causa mayoritaria pues en la violación de la obra de otra persona. El objetivo de estos delitos de la persona que delinque es enriquecerse o alcanzar un beneficio monetario gracias al trabajo de otra persona sin pedirle permiso ni mucho menos dándole crédito. Estos delitos son sancionados de 2 a 4 años. Tipo de delito contra la propiedad intelectual. Tenemos el delito de la divulgación de los derechos de autor y los delitos contra la divulgación de la propiedad intelectual, que correlacionados buscan pues un mismo fin para la persona, pues para que la persona pueda proteger de la manera correcta la obra creada por sí misma, ya que hablando pues de lo que es el derecho a la divulgación del derecho de autor, es que el autor tiene el derecho moral de divulgar o no divulgar lo que haya creado, y también pues el derecho de publicarlo bajo un seudónimo, bajo su nombre, o incluso publicarlo en completo anonimato. ¿Cómo se delinque o cómo se irrumpe estos derechos de autor y derechos de propiedad intelectual? Pues cuando se obliga a una persona a publicar en contra de su voluntad, o cuando se le obliga a no publicar en contra de su voluntad. Además también podríamos agregar que también se puede delinquir, ya que el derecho de divulgación tiene una duración hasta de 70 años después de la muerte de la persona. Y como ejemplo, podría ponerlo que una persona
un objeto creado y ya está muerta, pero esa persona lo divulgó y apenas pasado 60 años de su muerte, si yo vengo y agarro esa creación y la divulgo como mía, estaría violando los derechos de divulgación, de derecho de autor y de propiedad intelectual. El plagio. El plagio no es más que la copia exacta de aquello que se publicó, que publicó otra persona. Plagio de obra científica. Entendemos por plagio de obra científica es cuando se utiliza una frase o un estudio creado por otra persona para hacer un trabajo y no dándole crédito a la persona que lo creó. En ese momento nosotros estaríamos pues haciendo plagio de obra científica. Cuando hablamos de plagio de programa de ordenador, es cuando, por ejemplo, una empresa exitosa crea un programa que le crea muchos beneficios y otra persona fuera de la empresa, incluso en la empresa, roba esa idea y lo copia exactamente y sin pena. Eso también sería plagio de programa de ordenador. Y plagio de fotografía es cuando se agarra la fotografía tomada por otra persona para hacer una campaña o una propaganda y no se le pide permiso a la persona y tampoco se le da crédito. Bien, en cuanto a los delitos básicos contra la propiedad intelectual, tenemos el delito contra la propiedad intelectual por Internet y el delito contra la propiedad intelectual por venta ambulante. Pues, ¿qué podemos entender por delito de propiedad intelectual por Internet? Pues básicamente son los plagios de artículos o plagios de escritos por una persona, la cual está registrada bajo su nombre con el derecho de autor, y esta otra persona los copia idénticamente y los divulga en Internet sin ningún tipo de autorización o sin ningún tipo de permiso de parte del autor. Y con este tipo de divulgación esta persona estaría lucrando, lo cual incurre en otro delito. En cuanto al delito contra la propiedad intelectual por venta ambulante, pues es cuando los plagiadores, los delincuentes, pues de la propiedad intelectual, básicamente agarran un suéter, un artículo, un producto como tal, y lo copian, lo falsifican, pues, poniéndolo bajo el nombre de una empresa o de un logotipo. Podemos poner el ejemplo que hoy en día pues vemos muchos vendedores por medio de Instagram que venden zapatillas, venden cualquier tipo de producto, de artículos de vestimenta, pues. Y muchas veces de estos artículos no provienen de la fábrica original, provienen falsificados, los cuales es un delito, pues, estar vendiendo este tipo de productos. Bien, ¿quién puede denunciar los delitos sobre la propiedad intelectual y cómo? Pues básicamente lo puede denunciar cualquier persona que se sienta vulnerada o cualquier persona que sienta que le han violado sus derechos de autor. Pues, y se puede denunciar o se puede acreditar estas denuncias o esta persecución contra los derechos de la propiedad intelectual mediante todas las vías ordinarias, lo cual es la denuncia, el atestado policial, la querella del perjudicado o del acusador y el acusador popular, perdón. Bien, en cuanto a las medidas que pueden tomar los jueces, pues, con estos casos de delitos contra la propiedad intelectual son diversas. Primero podemos ver que los delitos de propiedad intelectual, el juez puede ordenar la retirada de las obras o de las presentaciones del tipo de objeto de la infracción penal y cuando la misma se haya producido a través de Internet. También puede producir la interrupción del mismo, lo cual sería un poco difícil porque bien sabemos que en Internet apenas uno publica la información, es muy difícil eliminarla del sistema. En cuanto también puede tomar en cuenta un juez la intervención o depósito de los ingresos obtenidos por estas actividades ilícitas,
puede tener sus ganancias, puede retener todo el dinero que ha conseguido ilícitamente. Asimismo, también los jueces pueden ordenar el secuestro de los ejemplares utilizados y del material empleado principalmente por la reproducción y comunicación pública. Básicamente, pues esto también lo vemos en el aeropuerto, más bien cuando el personal de aduanas procede a las requisas de los maletines o del equipaje, pues, y notan algún tipo de anomalía en el equipaje que la persona lleva, pues, y este equipaje lo proceden a revisar cuando notan este tipo de anomalías. Tras la revisión de este tipo de anomalías, ellos se ponen en consecuencia con el órgano judicial, el cual estos proceden a la investigación, perdón, se ponen en cuenta con el personal de aduanas de los rangos, pues, como quien dice. Estos personales indican y ponen la investigación y comienzan a investigar sobre qué estos productos, dónde provienen y cuál es la marca original. Cuando se dan cuenta que son productos falsificados de ciertas marcas, de ciertos productos, estos proceden al decomiso y a la eliminación de los mismos y poniéndole una sanción a la persona que estaba trayéndolos al país. Y la decisión con respecto por parte del juez debe ser siempre potestativa y efectuada en atención a las circunstancias del caso, pues, y a la entidad de los indicios existentes. Pues también se puede mencionar que no solamente tiene repercusiones penales los delitos contra la propiedad intelectual, sino que también incurre dentro de la rama del derecho civil, pues, debido a que muchas personas cuando divulgan sus obras o sus artículos, pues, y se los copian, se los plagian, no buscan solamente una venganza en contra del actor, sino que piden más bien una reserción del dinero que ganó ese delincuente o de lo que se fue utilizado para la copia de esta misma. Bien, en cuanto a qué artículos establecen el Código Penal sobre la propiedad intelectual, pues en el artículo 264 vemos cómo están tipificados que la pena que será de 4 a 6 años, sin quien el correspondiente de la obra diera autorización para poder plagiarla, o sea, para poder copiarla, pues, y también influyen los derechos conexos de la misma, pues. En un numeral de estas, podemos decir que es el que almacene, distribuya, exporte, ensamble, fabrique, venda, alquile o ponga en circulación cualquier otra manera ilícita de una obra protegida por el derecho de autor y de autor conexo. Si el delincuente incurre en este numeral, pues la pena será de 4 a 6 años, evidentemente. En consecuencia, tenemos el artículo 265, que la pena prevista para este es la del artículo anterior, pero se aplicará o se reproducirá o cuando se copie por cualquier medio de divulgación, interprete cualquier forma de publicación, cuando lo comunican con otras personas y lo promueven siendo esa persona. En cuanto al artículo 266, vemos que tiene tres tipos de artículos, pues, tres diferentes artículos, pero se basan en lo mismo. El artículo 266 basa principalmente su función en quien con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera privada, sin la autorización de cualquier medida tecnológica que controle el acceso de una obra o interpretación o ejecución de un fonograma protegido, será sancionado de 1 a 3 años de prisión. Con respecto al 266b, se impondrá la pena de 2 a 4 años quien fabrique, importe, distribuya y ofrezca al público y proporcione una manera o trafique dispositivos, productos o componentes. Podemos mencionar un numeral de esto, pues, que es el número 1, pues, que son las promociones de publicitarios o comercializados con el propósito de evadir o una medida tecnológica efectiva. En cuanto al 266c, se impondrá la pena de 2 a 4 años de prisión quien realice sin autorización y de manera dolosa con fin de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera privada respecto a la información sobre gestión del derecho de autor o derechos conexos. Algunas de las siguientes acciones pueden ser: la suprima o altere cualquier información sobre gestión de derechos de autor. Esto básicamente quiere decir, pues, quien altere el documento o quien altere un archivo, pues, de un autor,
también podrá ser sancionado de 2 a 4 años de prisión. Muchas gracias.